Bienvenido Juan Manuel Risi, director de la Biblioteca Sarmiento, al Centro Cultural Volveré. Bueno, queríamos que nos cuentes en esta primera charla un poco la historia de la biblioteca, primero como para romper el hielo en esta entrevista, ¿no es cierto? Contar la historia de la biblioteca en un breve tiempo es difícil. Además, yo siempre me preocupé por ahí, por ver los papeles, y sería hablar de varias gestiones, de varios esfuerzos que a veces no tienen nombres, pero son perfectamente tangibles en la construcción de la biblioteca, desde la cantidad de libros que tenemos, el edificio propio, y bueno, después las sucesivas comisiones que fueron pasando, que están representadas a veces por un presidente y por un director, pero que en sí tiene que ver con toda la comunidad, digamos, ¿no? ¿Cuántos miembros de comisión hay en la biblioteca? Son 12 con el director. Entrando un poquito ya en tema, ¿cómo crees que se promueve la cultura en Cañuelas, más que nada? ¿Cómo lo ves vos, tu visión de...? Se promueve de un montón de maneras. O sea, la biblioteca tiene a favor y en contra que está en el centro, digamos, ¿no? Que es una discusión interesante por dónde pasa la cultura, si pasa por lugares centrales o si pasa por lugares periféricos, ¿no? Ustedes también lo saben. Yo creo que se produce de esas dos maneras y de muchas otras. La biblioteca, digamos, por mucho tiempo ha sido un espacio de consulta de libros. Cuando los chicos iban a hacer tareas, ahora ya es menos, pero con el tiempo se fue transformando. Yo he visitado diferentes bibliotecas alrededor del país y se fue transformando en un espacio para hacer también, no solamente para leer y nutrirse de los libros o retirar el libro, sino para desarrollar otras actividades culturales. Ya estamos hablando de que hay bibliotecas, no es que yo la quiera tomar como modelo, pero en Europa que la gente va a producir ahí. Y bueno, con nuestros elementos, digamos, argentinos y sudamericanos, yo creo que la forma es el taller popular, arancelado a veces y otras veces no. Esa es nuestra forma de promover la cultura, además que de la de siempre, que es el libro, ¿no? Sí. ¿Cómo haces para llevar a los chicos a que lean? ¿Cómo lo podemos incentivar, inclusive desde acá, ¿no es cierto? Sí. Sí, bueno, nosotros desde hace unos 4 o 5 años tenemos el rincón infantil. Prácticamente cuando uno entra a la biblioteca se lo choca. Eso fue una decisión en su momento de una comisión muy acertada de tener los libros desordenados, porque es la forma en que los chicos leen y se conectan con el mundo en forma de descubrimiento. Y casi diría que todo ese salón está... hay mesas para lecturas para adultos y jóvenes, pero... eso fue una política de la biblioteca de hace tiempo ya, que cuando la persona entra, el usuario, el socio entra a la biblioteca, se choque con el libro y le pueda tocar, ¿no? Porque si no vemos libros en estanterías, a veces cerradas, y está ahí, de entrada pareciera que está la prohibición, ¿no? Porque no todos tienen digamos, el hábito de sacar el libro del estante. Después, estamos tan acostumbrados al mercado que si nosotros exhibimos el libro de una manera interesante, enseguida te preguntan si se vende. Bueno, claro, porque en la biblioteca los libros no se venden, es así, sí. Se prestan. ¿Y los talleres también están apuntados a eso puntualmente? Bueno, claro, vos me preguntabas de los chicos. Hay un taller que hacemos todos los años que se llama Cuentos con sabor a chocolate, que son cuentos para chicos. A veces, desde la docencia, yo ya estoy entrando a la docencia también, me incluyo, hay como una queja de que los chicos no leen, ¿no? Sí. Y una de las preguntas que parece que está preparada es qué era la lectura y cómo llegar a la gente con el libro. Bueno, en realidad no se llega solamente a través del libro. Lo que se hace en un taller de narración es contarles un cuento y que lo escuchen. Yo creo que la lectura es una actividad que va más allá de sentarse a leer un libro que requiere tiempo, concentración y hábito, que no todos los tienen. Ojalá claro. Todos los tuviéramos, pero yo estoy dando clase en Fines y los chicos dicen, no haga leer porque a mí no me gusta leer. Pero le digo, pero todo el tiempo estás leyendo. Y cuando lees un diario, ¿cómo lees? Sí, cuando ves un medio de comunicación, ¿cómo lees?
Y bueno, ahí, o sea, en realidad es interesante hablar de la forma que leemos, ¿no? Claro, pero es más, es un hábito que... Claro, la lectura estamos hablando de gente que ya tiene, en un país que tenemos la suerte de tener un alto grado de alfabetización, que lee, ¿no? Sí, sí, Ya. sí. Pero Totalmente. después se puede vincular con historias cortas, yo los hago leer párrafos muy breves y a veces se da algo muy chiquito da para conversar mucho. Sí, no, ni La hablar. lectura es interior Y, también, ¿no? y quería que nos cuentes, por ahí autores, si te acordás de cañuelenses, que por ahí vos rescates y que por ahí no son conocidos también, porque los conocidos creo que, o los populares de Cañuelas son varios, pero digo, por ahí tenés alguno también que aquel que vea esto dice, oh, pucha, tengo en la biblioteca el libro de, no sé si recordás alguno, y bueno, y charlar también de los autores Sí, cañuelenses, ¿no es sí. cierto? Sí, bueno, como bibliotecario recomiendo todos. Sí, sí. Después ya como crítico o como lector podía recomendar otros. O sea, nosotros, una de las cosas que hice cuando entré, porque yo soy director, pero siempre sigo siendo bibliotecario y creo que es lo último que voy a seguir haciendo. Me preocupé porque exista el sector de autores locales, ¿no? Que el autor local también incluye a veces los pueblos vecinos, pueblos como Lobos, y también incluye no solo la literatura, incluye la historia, etcétera. Bueno, tenemos autores empezando por Carlos Vega y siguiendo con Guillermo Echeverre, que son además dos personas vinculadas con la biblioteca en sus orígenes. Carlos Vega no solo es el primer director y uno de los fundadores, sino que además hace un periódico y hay registros de que escribía también para la biblioteca. Y Guillermo Echeverre, que fue un poeta premio nacional, premio municipal Ciudad de Buenos Aires en 1948, un premio que estamos hablando, un premio que ganaba Borges, Sí, sí. le gana a Marianela Walsh. El segundo después de Echeverre es Marianela Walsh, para que veas el nivel de los concursos en ese momento. Y que además vinculado a la biblioteca porque retoma el periódico Índice que escribía Carlos Vegas en la biblioteca. Este es prácticamente el segundo director del periódico en una segunda serie en 1938. De Carlos Vegas nace con la biblioteca en el 27. Yo creo que ahí es interesante porque cuando Echeverre lo invita, perdón, cuando Carlos Vega, no, está bien, cuando Echeverre lo invita a Carlos Vega a que escriba en la segunda serie de Índice 11 años después, una de las primeras cosas que dice Vega es la biblioteca ya ha dado sus frutos. Estamos hablando de un escritor que en un pueblo como Cañuelas en ese momento la manera de nutrirse de la cultura era la biblioteca y no había ninguna otra. No había internet, y a veces las escuelas tenían 2 o 3 libros. Y por una colección, que yo puedo decir que la colección de la biblioteca es bastante hispana, para hablarlo en general, al menos en esos años, porque Carlos Vega se preocupó porque haya mucho autor argentino y español. Uno puede hacer una línea, digamos, y decir, bueno, esto es lo que leyó Echeverre, más o menos, y esto estaba en la biblioteca, ¿no? Claro. Hasta que se va a Buenos Aires, porque en ese momento alguien que tenía inquietudes Sí, sí. culturales amplias, acá no tenía mucho para hacer. Creo que por suerte eso ha cambiado, ¿no? Mira, bueno, bien, por suerte. Sí. Y algunos, algún otro autor que quieras... Sí, bueno, te nombré esos para empezar, hay muchos otros. Yo quisiera igual que hagas un paréntesis después y que charlemos de Carlos Vega, que nos cuentes Sí, sí. un poquito... Empecé eso, por eso no los puedo obviar. Bueno, después hay escritores, yo creo que esto es personal, el análisis que estoy haciendo, que aproximadamente en la década del 80 es cuando empieza a haber un movimiento fuerte en Cañuelas de las primeras publicaciones de autores locales en Cañuelas, o sea que se empezaron a publicar libros por autores locales y Sí, que sí. los leían acá además, ¿no? Estamos hablando de los autores que conocemos, María Lidia, Tito, Moraín, que ya era conocido, pero también participa de esas primeras secretarías de cultura del retorno de la democracia, me refiero, ¿no? Y desde ahí, bueno, los autores que te nombré, Tito, que tiene una obra grande, después nos vamos a analizar su obra, pero es una obra que tiene mucho valor como rescate y sigue trabajando. Sí, sí. María Lidia, que es mucho más polifacética, digamos,
que yo la tomaría casi como la escritora, esto también es personal lo que voy a decir, pero la escritora más importante que tenemos en este momento por la variedad de actividades que despliega, ¿no? Desde participar de la primera película, que se filma en Cañuelas, de hacer las crónicas, de hacer poesía. Y después están los autores, volvemos un poco a la discusión del Cañuelas central o periférico. Están los autores como Loray, que ustedes los editaron, pero muchas veces él mismo no le interesa que su obra sea leída acá en el centro de Cañuelas porque él va a las peñas, se va al campo y lo lleva a los cantores y le interesa ese ámbito. Y después yo creo que la biblioteca estuvo trabajando desde el año pasado en una antología de jóvenes autores, que bueno, tuve la suerte de ser uno de los jurados en la parte de poesía. Y hay mucha cosa nueva muy interesante. Y la veo casi, si hablamos de la década del 80, podríamos hablar de 2001 para acá, cómo esos autores producen como una coyuntura política nueva. Y son distintos, los veo distintos. Los veo porque bueno, hay otros soportes, escriben en blog, muchos hasta hacen música. Hoy la poesía, la literatura pasa por otros lugares también, que no solo el libro, que no solo el papel. Ustedes lo saben por los eventos que han hecho, ¿no? Claro. Que la letra llega a través de la música y de otros. Nos ha tocado, esta es una de las etapas nuevas desde Volveré, pero hemos pasado por todas las etapas de música, bueno, lo que es la edición de estos libros, tanto del padre de Lorenzi como de Loray, y bueno, y hoy difundiendo la cultura desde acá, desde una entrevista que esperemos que llegue a todos los cañuelenses también y que sirva, ¿no es cierto?, más que nada. Pero por ahí, volviendo a los autores, y que vos nombraste a Carlos Vega como uno de los fundamentales de acá de Cañuelas. Sí, igual trasciende la literatura, ¿no? Claro, entonces quería que hagamos un paréntesis en él y que nos cuentes un poquito, te hemos escuchado en la radio, en diversos medios, claro, pero por ahí para dejarlo registrado y que quede para este ciclo de Volveré, que me parece que es muy importante, y arrancar con vos más todavía. Así que. Bueno, gracias. Bueno, Carlos Vega, en cuanto a lo que es lo local, fue el fundador de la biblioteca, el primer director, del 27 al 45 aproximadamente, que es donde aparecen los últimos registros. En realidad se instala bastante pronto en Buenos Aires, ya cuando tiene 20 años. Hace la secundaria, que es otra de las cosas que los cañuelenses tampoco tenían posibilidad de hacer. Por ejemplo, Chevere es un escritor premio Ciudad de Buenos Aires sin secundaria, sí. O sea, hizo con la primaria nada más. En el caso de Vega, él se preocupó siempre por formarse. Y digamos que su ámbito empieza siendo el arte, vamos a decir la crítica del arte en general, ¿no? Y después el folclore, siempre investigando la música, digamos, empieza a trabajar con Ricardo Rojas en la Universidad de Buenos Aires. Ricardo Rojas tiene un códice peruano muy antiguo, del siglo XVII, y parece que Carlos Vega lo ve, empieza a leer la música, entonces Rojas le dice, haga un trabajo sobre esto, y lo publica. La primera publicación musicológica de Carlos Vega, ya estamos hablando después de que produjo 3 libros de literatura, ¿no? Es en la Universidad de Buenos Aires, en el departamento de literatura argentina del que Rojas es fundador, en la UBA. Y después el otro vínculo, que es prácticamente el que le da la beca para los viajes, digamos, el apoyo, es el Museo Bernardino Rivadavia, que es el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Y ahí se vincula con algunos intelectuales importantes también y con gente que lo apoya, aunque no haya sido de su palo, porque bueno, eran biólogos, estaba en Belloni, que era antropólogo, y lo de él era recoger los cantares, más que nada, ¿no? Y bueno, y en el 31 empieza a hacer los primeros viajes al norte, a Bolivia, a Jujuy, a toda esa zona, y prácticamente con ese, sin dinero y sin elementos, porque él necesitaba algo así como tener
una chapa como decir, bueno, salgo en nombre de tal, porque tampoco le iban a dar mucha bola si venía como Carlos Vega solamente. Pero queda como anécdota de Doelio Jurado que le dice, usted diga que es arqueólogo, porque en realidad no existía decir que era musicólogo. ¿Qué viene a hacer usted musicólogo? Viene a escuchar música, ¿no? Entonces es como un arqueólogo de la música y un antropólogo porque hace toda una relación, en eso es casi pionero en Argentina, de las primeras relaciones con la música erudita europea. Se cartea con gente importante de Europa, por ejemplo, pienso en el arabista Julián Rivera, y que le dice, yo lo escuché, tengo acá la partitura de una Rorró, escuchado en la Revolución de Mayo, quiero saber si esto tiene algún vínculo con la música española. Y bueno, y la gente de allá de Europa le contestaba, ¿no? Hasta le regalaban libros. La mina de anécdotas de que había libros que acá no se podían conseguir, como ahora que no podemos comprar nada. Claro. Se los mandaban de allá y se los regalaban. Y nada, en ese punto, bueno, como para resumir, es el primero en establecer las relaciones del folclore nuestro con la música universal y decir esto tiene tanto valor como aquello. Eso yo lo veo como positivo, otros lo ven como negativo porque es como decir, bueno, pero si esa música está vinculada con aquella no es nuestra, no. O sea, es nuestra en cuanto la usufructuamos, la recreamos y la usamos. O sea, el estudio de él es técnico, ¿no? Sí. Y es prácticamente el primero en hacer una grilla categorial, vamos a decir así, de las danzas, de decir cuál es la forma tradicional del baile, a través de un montón de registros, de miles de audios que recoge y comparando, ¿no? Hoy queda casi como, uno si quiere bailar danzas que están desaparecidas o casi desaparecidas que se bailan en las escenas tradicionales, bueno, tienen que recurrir a esos libros porque están perdidas, ¿no? Yendo al aniversario sería de su fallecimiento, pasaron 50 años en 2016 desde su fallecimiento. Digo, se hizo una tarea, se realizó un ciclo donde por ahí tomaste parte fundamental, creo, o nosotros lo consideramos así como conocedor. Si nos podés contar más o menos en qué consistió esto. Sí, la organización vino de la Dirección de Tradicionalismo de la Municipalidad, a cargo de Yamila Cafrune, que fue un poco la que se ocupó de aunar todas las cosas que había sueltas. Es cierto que la biblioteca estaba en diálogo con el director del Instituto de Musicología en Buenos Aires desde el año pasado, y por eso Yamila tuvo la apertura de decir, bueno, hay gente trabajando en diferentes ámbitos, vamos a reunirlos. María Lidia venía trabajando hace mucho también, tiene un libro escrito inédito. La conferencia que dio la había dado en otro momento en la biblioteca. Yo participé de la parte de las conferencias junto con María Lidia y la gente del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. Nada, a mí me encantó hacerlo y aprendí un montón. Y bueno, me gustó que al otro le gustara también, porque no sabía qué iba a resultar de eso, porque no soy especialista, digamos, en música. Traté de darle un enfoque cultural, traté de hablar de sus maestros y de hacerme preguntas, sencillamente, porque Carlos Vega tiene una forma de escribir que no es para nada cerrada, era muy crítico, hipercrítico diría yo, con sus maestros. O sea, una vez que dejaron de ser maestros se atrevía a criticar los propios libros, hacía revisiones de su... Y cosas que quedaron dando vueltas ahí que él no terminó. Por ejemplo, lo de la mesomúsica, los últimos trabajos que él presenta en Estados Unidos, esa idea de la música popular, de la música del medio, un montón de cosas que están ahí que nosotros podemos ver en el desarrollo posterior. Él muere en el 66, de lo que pasó con la música popular, que evidentemente lo que llamamos música popular es lo más escuchado, pero es lo que no se estudiaba. O sea, él empezó estudiando el folclore porque no se estudiaba y después se dio cuenta que la música, lo que llamamos música popular, tampoco se estudia o no se la valora, como decía él, ¿no? Sí. Valorar la música que escuchamos todos los días, decía. Después, sí.
ya como para ir cerrando la charla, la primera de muchas charlas que seguramente vamos a tener, ¿cómo ves vos, qué fortalezas ves en Cañuelas en el tema cultural? Y por ahí también te tiro la otra, las debilidades Sí. y a dónde apuntar, ¿no es cierto? Sí, bueno, da para mucho eso, pero creo que Cañuelas en los últimos años tiene la particularidad de haberse nutrido de un montón de gente que vino, creo que vos mismo, por ejemplo, y así conozco un montón de gente que se dedica a la cultura y no, pero lo veo en la gente que viene a la biblioteca todo el tiempo. Yo soy nacido y criado en el pueblo, digamos, porque soy del centro, y ya no conozco a la gente, lo cual a mí me gusta, a otros no les gusta, pero a mí me gusta. Y está todo el tiempo nutriéndose de gente que viene de otros lugares. En ese sentido, creo que por eso reaccionamos a veces con toda esta problemática de la inseguridad que te viene dando vueltas. Esa reacción como que tenemos así fuerte al respecto también tiene que ver con que en realidad somos abiertos. O sea, y no nos queda otra que ser abiertos por donde estamos ubicados como geografía y como espacio de producción, si querés, ¿no? Yo siempre digo, bueno, en la biblioteca el 60-70% de la gente que va a los talleres no es de Cañuelas. Cuando digo en realidad vive acá, pero tiene 10 años o menos en Cañuelas. Mira. Y después, los que estudian la historia de Cañuelas, la mayoría no eran de Cañuelas. Claro. Ni García Ledesma, ni Moreno. O sea, quiero decir que tenemos una identidad muy abierta que tiene que ver, como te decía, con la ubicación estratégica, política, y que de eso nos tenemos que aprovechar en el buen sentido, ¿no? Creo que el que viene de afuera, no me refiero a capital, sino que viene de otros pueblos, se da cuenta que Cañuelas es pujante en el aspecto cultural y que hay mucha gente talentosa, y al mismo tiempo tenemos algo que se dio en los últimos años también, de que hay gente que produce acá y como que quiere quedarse acá también, ¿no? Sí, sí. Y en ese sentido la función de los centros culturales, de la biblioteca que funciona como centro cultural es muy importante, bueno, porque siempre tenemos que estar atentos, no solo a gestionar y a traer lo que viene de afuera, que hasta en algún punto es lo normal por la cercanía que tenemos con la capital federal y la velocidad con la que se viene, sino a cuidar lo que está más cerca, ¿no? Perfecto. Bueno, Juan Manuel, te agradecemos esta visita, esta primera charla. Te vamos a obsequiar el libro del padre de Lorenzi y el de Loray para que lo tengas ahí en la biblioteca y que los cañuelenses puedan verlo ahí. Bueno, gracias. Así que muchas gracias por la visita.